Buenos días, amigos, hermanos, radioyentes de este canal, como Radio Solidaria, que tanto edifica. Pues de nuevo tengo el privilegio de estar con todos ustedes y compartir pues un pensamiento. Y cuando yo le preguntaba a Dios, ¿qué quieres que hable, Señor? Úsame para ser vocero tuyo, y dime qué quieres que le diga a la iglesia, a mis hermanos, al mundo entero, en realidad, ¿no? Y él simplemente me dejó un mensaje, me dijo: cuéntales que soy bueno. Y la verdad que Dios es bueno. Yo es lo que voy a hablarles, aunque parece un poco contradictorio, porque para hablar de que Dios es bueno, quería centrarme en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, ¿no? Y la verdad que parece una antítesis, ¿no? Pero veremos que al final Dios, como usa todo, porque Él tiene el control y el poder de todo, para demostrar que Él es bueno. Cuando Jeremías escribió este libro, sabemos todos que se le dice, y la verdad que no se le hace justicia, pero se le llama el profeta llorón, a modo así un poco de humor, ¿no? Pero deberíamos ponernos en su lugar, y en sus zapatos, y ver si en ese lugar nosotros lloraríamos o no lloraríamos, porque cuando Dios llamó a Jeremías para su ministerio, Él lo llamó en un tiempo muy difícil realmente de la historia del pueblo de Israel. Y además, cuando lo llamó, Él le dijo: te he puesto en una misión muy difícil, porque vas a profetizar y no te van a escuchar. Realmente no es la primera vez que vemos en la Biblia que esto pasa, ¿no? Que el Señor manda a alguien alguna misión, como por ejemplo a Noé, a Moisés, y ya de antemano les dijo, ya sabían que no le iban a escuchar. Por eso sabemos lo del diluvio, sabemos también que Faraón no le hizo caso a Moisés, ¿no? Pero lo importante, ¿no? Es que nos pongamos en ese papel, ¿no? Menudo papel. A todos realmente nos gustaría, ¿verdad?, que Dios nos dijera: ves, habla, profetiza, habla de mí, ¿no? Y que la gente se convirtiera, ¿no? Y que todos, amén, ¿verdad? Y que pudiéramos sanar y romper cadenas, ¿verdad? Como se suele decir, ¿no? Tener el respaldo de Dios en el ministerio, ¿no? Pero este respaldo de Dios, bueno, lo vemos así cuando lo miramos de una manera, pues, de unos ojos más naturales, ¿no? A Jeremías le tocó hablar a un pueblo en una época que se consideran los historiadores la época más difícil de la historia, incluso la más necia, podríamos decir, de la historia de Israel. Pero Dios que tiene el control de todo, ¿no? Y puso a Jeremías a profetizar a gente que no le iba a escuchar. Pero lo importante de esto no es eso, sino lo importante es que Jeremías hizo lo que Dios le mandó. Y esto es muy importante, que a pesar de saber que no le iban a hacer caso y que no iba a tener éxito, entre comillas, naturalmente hablando, ¿verdad? O con los ojos que podemos mirar en muchos, bueno, nosotros, ¿no?, por ser humanos, pero él lo hizo. De la misma manera, nosotros no tenemos que esperar a que la gente responda. Tú haz lo que Dios te ha llamado a hacer, ya haya respuesta o no, o la respuesta sea una u otra, la que esperamos o no. No busquemos nuestro resultado. Busquemos el resultado de Dios, que Dios ya tiene el resultado. Y esto es importante saberlo, para poder entender el mensaje que hoy vamos a compartir. Es importante saber que Jeremías tuvo que vivir lo que tuvo que vivir para llegar a la conclusión que hoy os voy a compartir también. No hay tanta diferencia realmente, salvando algunas distancias, ¿no?, entre lo que vivió Jeremías y lo que muchas veces vivimos tú y yo. Quizás alguien diga: vaya, lamentaciones, ¿no? Ahora, con todo lo que se está viviendo hoy, ¿verdad?, a nivel general, a nivel social en el mundo, ¿no? El mundo está corrompido, se está sufriendo una crisis general, tanto moral, espiritual, como sanitaria. Incluso a nivel personal, puede que estés pasando ahora mismo tu propia crisis personal, ¿no? O quizás incluso estés separado de Dios en este momento, ¿no? Pero detrás de este libro hay un mensaje importante. Hay una frase que dice que generalmente se aprende más en un funeral que en una boda. Jeremías escribió este libro al ver la devastación, el hambre, la muerte que vivía el pueblo de Israel. Si nos ponemos un poco en contexto, en el año 580 a.C. aproximadamente, el pueblo que no se volvía a Dios, a pesar de que Jeremías les insistió, Dios pues levantó a Nabucodonosor, ¿no? Y
y bueno, pues sabemos todo lo que pasó, ¿no? Se llevó el pueblo de Israel cautivo, esclavo, y destruyó todo lo que era Israel. Jeremías vio todo esto, que al no hacer caso el pueblo, cayó esclavo, presos, etcétera, ¿no? En el capítulo 1 y 2 de Lamentaciones, Jeremías precisamente describe esto, describe lo que vive el pueblo. Pero el capítulo 3, que es donde quiero centrarme, Jeremías hace algo, y es que lo vuelve como algo personal. De hecho, si vamos leyendo, dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, me guió y me llevó. Lo deja todo para él en presente y en personal, ¿verdad? Y es como que él empieza a sufrir lo que el pueblo sufría. De hecho, vamos leyéndolo, ¿no? Y como dice que me guió y me llevó en tinieblas, quebrantó mis huesos, hizo envejecer mi carne, mi piel. Podemos ir leyendo todo el capítulo y vemos cómo es una continua queja, un lamento de Jeremías contra Dios. Quisiera hacer un paréntesis porque a veces da reparo, un poco miedo, ¿no?, leer estos textos. A mí me ha pasado en algunos momentos, incluso compartirlos o predicarlos, porque piensas que la gente se va a asustar, o incluso uno mismo se puede asustar, y a nadie le gusta. A todos nos gustan versículos como mucho más positivos, vamos a decir así, pero la Biblia hay que leerla tal como viene, sin filtros, sin tapujos, porque yo estaba orando y el Espíritu Santo me decía, ¿no?, que leyera también estos textos, porque dentro de ellos hay una gran enseñanza, una riqueza preciosa, ¿verdad? Y además son textos que muchas veces se hacen reales y nos podemos sentir identificados en nuestras vidas. Decía Schubert, el compositor y músico, que no hay que vivir la vida con anestesia, sino vivirla sin anestesia, ¿no? Por eso hay que comer la palabra tal como es. Muchas veces no crecemos porque seleccionamos la palabra a nuestro gusto, ¿no? Pero bueno, volviendo, vemos que Jeremías, dentro de esa crisis y ese dolor que él estaba sufriendo, ya vemos en el versículo 8, dice: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Y ahí podemos ver que él, a pesar de todo, él seguía orando. Jeremías estaba viendo a Dios de una manera que muchas veces no queremos verlo. Muchas veces nosotros vemos a Dios de esta manera que duele, que nos hace daño. Como Jeremías nos pasa a nosotros, y es que el problema Jeremías no lo tenía con Nabucodonosor, sino el problema lo tenía con Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos, verdad, crisis, problemas, dificultades, y la culpa se la echamos a Dios? Y incluso a veces, hasta como dice Jeremías, ¿no?, se burlaban, en el versículo 14, se burlaba el pueblo de él todos los días. O sea, vosotros imaginar, él desesperado, ¿no?, y diciendo, en su propio ministerio le iba mal. O sea, era rechazado, continuamente burlado, ¿verdad? Y hasta que llega el versículo 19, ¿no? Hasta el versículo 19 vemos que, hasta aquí vemos que Jeremías está desesperado, en dolor, perdido, y muchas veces nosotros nos llegamos a este periodo y aquí nos quedamos en ese versículo, pero vemos que algo pasa, ¿no? Y en el versículo 19 vemos aquí un punto en que Jeremías cambia su relato. Clama a Dios, ya no se queja. Ahora él clama con confianza, le pide ayuda precisamente al que le ha dado su ministerio, ¿no? Le dice a Dios que se va a acordar de lo que ha visto, de lo que ha sufrido, y eso es importante y es bueno, porque es importante recordar todo lo que hemos pasado, porque eso nos va a ayudar, esa experiencia va a ser buena para el día de mañana, ¿no? Y en este momento en el que todo cambia, aquí es donde Dios quería llegar con Jeremías. Por eso es importante leer todo este capítulo desde el principio hasta llegar al versículo 21, donde es la clave, que dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Recapacitar. Recapacitar significa volver en sí, entrar en razón. Por lo tanto, vemos que llega un momento en que toda esta queja de Jeremías, todo este lamento, este clamor, todo lo que estaba diciendo antes y que tanto muchas veces nosotros nos identificamos, ahora resulta que era algo que él pensaba. Todo lo que él pensaba que Dios estaba haciendo en contra de él, no era así. Él se da cuenta que Dios no quería destruirlo, que Dios en realidad no quiere destruirte a ti ni a mí. Dios no quiere fastidiarnos. Por eso dice: recapacitaré en mi corazón, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
La misericordia de Dios, por muy fuerte que sea la crisis, nunca será agotada. El enemigo nos hace cegarnos, nos ciega, nos hace ver a veces que lo que nos está pasando es lo peor de lo peor. Pero cuando recapacitamos, nos damos cuenta que lo que en realidad nos merecemos no nos está sucediendo. Por justicia mereceríamos mucho peor. Recapacita ahora, recapacita, hermano, hermana. Por la misericordia de Dios yo no he sido consumido. Misericordia es una palabra preciosa. Si buscamos en hebreo el significado, significa víscera, matriz, útero. Esto es impresionante porque Dios nos dice que en nuestras crisis nos lleva en su matriz. Dios, en esos momentos de crisis, está diciendo que nos carga como la madre carga al bebé que lleva en su seno. ¿Puede haber algo más protector que esto? Nuevas son cada mañana. Mi porción es el Señor. Y aquí está diciendo Jeremías que no la porción de alimento, sino la herencia, la heredad, la que es tuya. La heredad no es el ministerio, no son los dones que uno pueda tener. Aquí Jeremías se dio cuenta que su herencia es Dios. Mi herencia es Dios, tu herencia es Dios. Él es suficiente para mí. Y en el versículo 25 nos dice, bueno es Jehová. ¿Cuánto nos gusta, verdad, vivir la vida como si fuéramos siempre víctimas, verdad? El ser humano tiene tendencia de ser siempre víctima. Y nos pasamos años viviendo desde el versículo 1 al versículo 18. Toda una queja continua contra Dios, ¿verdad? Y no salimos de ahí. Y solamente podemos dejar este bucle de queja que agota, que destruye, que te envejece, todo lo que va diciendo, ¿no? Jeremías, ¿no? Solamente podemos dejar este bucle llegando al versículo 21 y recapacitar en el corazón. Por eso, hermanos, es el momento de recapacitar y reconocer que por la misericordia de Dios no he sido consumido, tal y como mereceríamos, por nuestro pecado, por nuestra manera de vivir. Abramos los ojos, como le pasó a Jeremías, y veamos y sepamos que Dios es bueno. Dios es bueno. El Espíritu Santo me dirigía precisamente para decirles, hermanos, solamente esto. Yo soy bueno. Eso decía Dios, que os diga, Dios es bueno. Este es el mensaje. Y lo repito, Dios es bueno. A pesar de la crisis en la que estés viviendo, a pesar de que las cosas no salgan como uno quiere, Dios es bueno. Con este mensaje, que de verdad nos lleva y nos llena de paz y de gozo, les dejo por hoy pidiéndole a Dios que les bendiga y su paz les acompañe. Que Dios les bendiga y muchas bendiciones, hermanos y hermanas.